Jóvenes, bienvenidos. Es la segunda parte, se cortó la exposición, vamos a continuar. Entonces, volvemos a poner nuestros nombres en el chat, ¿verdad? Nuevamente, sí, por favor, en el chat sus nombres para la asistencia de la segunda parte. ¿Dónde están los responsables de Pleicio Monas? Aquí, Doc. Gracias. Van a disculpar, me olvidé avisarles que tenemos gratis 40 minutos. Después el Zoom nos corta, ¿no? Era que les avise. Faltaba un minuto, yo me olvidé avisarles. Bien, pero ya estamos recordando, gracias por estar ustedes. Estamos admitiendo a los compañeros. Flores también fue admitido. Ya, adelante. Ya, gracias, Doc. Bueno, como decía, los principales síntomas van a ser la diarrea acuosa, la diarrea con disentería, o sea, tanto sangre como moco. También vamos a encontrar en el cuadro un dolor abdominal, fiebre y náuseas y vómito. Generalmente esto va a ser una enfermedad autolimitada, pero pueden durar varios días. También es considerado la diarrea del viajero. Esto, como dije, es frecuentemente en regiones tropicales o subtropicales y se da, como dije, a agua no potable o consumo de mariscos no cocidos o no bien cocidos. Estas infecciones intraintestinales son menos frecuentes, pero posiblemente en inmunosuprimidos puede causar una septicemia, una meningitis, una colicistitis o artritis séptica. Siguiente, Doc. Ya. Adelante. Entonces, gracias, Doc. Ya. ¿Por qué causa la enfermedad? Como dije, hay una colonización del intestino y por lo tanto la barrera mucosa se daña. Esta va a producir igual toxinas que alteran el transporte de agua y electrolitos, lo que va a provocar una inflamación y un daño en la mucosa intestinal y el resultado de esta vamos a tener una diarrea acuosa o disentería, ¿no? Los grupos de mayor riesgo, aquí tenemos también los extremos de la vida, niños y adultos mayores, como dije en el anterior. Los niños tienen mayor riesgo a la deshidratación por la diarrea y a mayores complicaciones. En los adultos mayores igual la enfermedad va a ser más grave, más prolongada y severa. En los inmunosuprimidos, como los pacientitos que tienen VIH, cáncer o el uso también de corticoides en sus tratamientos. Y aquí vamos a incluir a uno nuevo que serían los viajeros de zonas tropicales, que estos tienen, ¿no?, la exposición al agua y alimentos contaminados. Entonces, como prevención, vamos a tener que las personas deberían beber agua potable o tratada, también cocinar bien los mariscos y alimentos, lavar bien las frutas y verduras antes de consumir. Y para los viajeros también lavarse frecuentemente las manos y también eh, saber qué tipo, o sea, qué hielo están consumiendo, porque también en el hielo que consumen puede haber esta pseudomonas shigelloides. Va a continuar mi compañera. Gracias, doctor. El siguiente, por favor, doctor. Ya yo voy a continuar con el diagnóstico, que en este, igual que en las aeromonas, vamos a tener como método principal el coprocultivo, y donde en laboratorio igual vamos a ir a ver a la bacteria, que va a ser un bacilo gram negativo, oxidasa positiva, y en cambio a diferencia de las aeromonas, vamos a ver que son móviles.
En el tratamiento, más que todo, va a ser también la rehidratación y el reposo, y ya en casos más graves, el uso de los antibióticos. En este caso, las fluoroquinolonas o el trimethoprim sulfametoxazol. Luego la prevención, al igual que en las aeromonas, va a ser el consumo de agua segura, evitar mariscos o pescados crudos y más que todo mantener una higiene adecuada en los alimentos, más el lavado de mano frecuente. Y eso sería todo, doctor. Gracias. Bien, gracias a ustedes. Ya hemos terminado. No se olviden sus informes, ¿no? ¿Cuándo nos toca? El día viernes, creo. Sus informes hay que traer entonces para el día viernes. Sí, doctor, está bien. Ya. Gracias. Bien, ahora vamos a ver un tema, fiebre reumática. Y hay una práctica también, pero creo que no va a dar el tiempo. Vamos a suspender para el día viernes la práctica. Hoy día saben que ha sido virtual por Open House, ¿no? Que hoy día están haciendo promoción con estudiantes de colegios en realidad. Sí, doc. Entonces ahí tenemos, se ve fiebre reumática. ¿Se ve o no se ve? Sí, doctor. A ver, doctor. Se ve, Bien, doctor. bien. Vamos a comenzar entonces indicando que la fiebre reumática es una enfermedad inflamatoria no supurativa, pero es recurrente, ¿no? A una respuesta del sistema inmunitario por antígenos de la bacteria Streptococcus del grupo A, beta hemolítico. Mayormente se da 2 a 3 semanas después de tener una faringoamigdalitis aguda. Ahí siempre recomendamos si tienen niños, hijos, hermanos, alguien que cada vez se está enfermando con problemas de amígdalas, mejor es hacerle operar, ¿no? Para evitar el ingreso de la bacteria por este medio, ¿no? Ingresa la bacteria por la amígdala inflamada, que es una puerta abierta. Entonces, habría que hacer operar para evitar el ingreso de esta bacteria Streptococcus beta hemolítico del grupo A, que puede ser pregunta de examen. También hay complicaciones a nivel del corazón, ¿no? Que afecta al pericardio, se llama pericarditis. Afecta al miocardio, miocarditis. Afecta al endocardio, endocarditis, ¿no? Entonces, hay ese tipo de situaciones también. La etiología. ¿Cuál es el agente etiológico que causa realmente esta enfermedad de la fiebre reumática? ¿No? Es el estreptococo beta hemolítico del grupo A, ¿no? Entonces, si ingresa, va a formar anticuerpos en el organismo, pero que no van a poder ceder al tratamiento ni a la intervención del anticuerpo. Y de ahí que se va a dar la enfermedad. La epidemiología. En la epidemiología vamos a ver que el 3% de las personas con infecciones causadas por estreptococo y sin tratamiento desarrollan fiebre reumática. La desnutrición es uno de los factores que podrían incrementar el riesgo de padecer fiebre, ¿no? Reumática. Entonces hay que tener mucho cuidado
con los desnutridos, que son factores de riesgo para tener esta patología. La patogenia, ya habíamos indicado anteriormente, que el estreptococo beta hemolítico del grupo A representa el estímulo antígeno, ¿no?, de esta enfermedad a través de una proteína en su membrana llamada proteína M, la cual se une al monocito y lo activa. Cuando este monocito activado entra en el torrente sanguíneo, estimula la producción de anticuerpos, ¿no? El cuerpo se defiende y va a formar antiestreptolicina por los linfocitos B, que intentan destruir al estreptococo invasor, pero no lo consiguen. Y así tenemos el cuadro clínico 2 a 3 semanas después de haberse producido la faringoamigdalitis, con astenia, adinamia, anorexia, febrícula, artritis, artralgia. Quiero comentar que toda esa teoría lo tienen creo que todavía no les he dado, ¿no? Es de tercer parcial. Es del tercer parcial, sí. Les voy a pasar entonces el contenido mínimo del tercer parcial, que está ahí: la fiebre reumática, quemaduras y otras patologías. La pericarditis o la pancarditis, pregunta de examen: ¿qué es la pancarditis? Cuando el ataque agudo afecta a las 3 capas del corazón. Afecta al pericardio, llamamos pericarditis, que se caracteriza por dolor pericárdico, ¿no? Y empeora con la respiración y movimientos de flexión del tronco. Si afecta al miocardio, provoca insuficiencia cardíaca o la miocarditis, con taquicardia, disnea, hepatomegalia congestiva y cardiomegalia. Si afecta al endocardio, tendremos la endocarditis, que mayormente afecta a las válvulas cardíacas, prioritariamente la válvula mitral, aórtica, tricúspide y pulmonar. También cursa con otras patologías como la corea de Sydenham, que se trata de la debilidad muscular, trastornos emocionales y fasciculaciones. Y los nódulos de Meynet también, ¿no?, que son subcutáneos, firmes e indoloros. Dura de 1 a 2 semanas y se presentan en la superficie de extensión de las articulaciones. Nódulos de Meynet. También pues, se puede observar el eritema marginado, ¿no? El eritema marginado, que se caracteriza por manchas redondeadas, confluentes y de borde eritematoso, que se presentan mayormente en el tronco. La duración de un ataque reumático puede durar de 3 a 6 meses, de 3 semanas a 6 meses, siempre y cuando sea controlado y no existe una nueva infección estreptocócica que lo prolongue. Tratamiento. Si la infección por el microorganismo aún persiste, tienden a usar antibióticos específicos contra el estreptococo, como la penicilina procaínica vía intramuscular cada 24 horas por unos 10 días. Pero mayormente se utiliza la penicilina benzatínica 3 veces semanal, no, o sea, cada semana una intramuscular, la de 2.400.000 unidades, y acompañadas de ibuprofeno o diclofenaco, de un antiinflamatorio para reducir la inflamación de las articulaciones. Pero lamentablemente habíamos indicado a un principio que es una enfermedad que no tiene cura. Este medicamento que hemos indicado solo va a calmar de 1 mes a 3 hasta 6 meses, calma la sintomatología. Pero después de eso nuevamente vienen los dolores de articulaciones.
Se comenta que en pacientes alérgicos a la penicilina se recomienda las sulfas. Por ejemplo, la sulfametoxipiridacina, ¿no? A razón de 500 miligramos día. O bien la eritromicina en dosis de 500 miligramos día en caso de alergia medicamentosa a las sulfas. ¿Qué queremos decir con esto? Que cuando hay alergia a la penicilina hay que usar sulfas. Y si hay alergia a las sulfas hay que usar eritromicina. Que podría ser también pregunta de examen, ¿no? Bien. Para el manejo de la fiebre, dolor y los síntomas articulares se recomiendan los salicilatos, los corticoides, mayormente diclofenaco, paracetamol o ibuprofeno, ¿no? Para evitar los dolores. Si existe la enfermedad de Corea, hay que sedar al paciente. Se recomienda el tratamiento profiláctico de por vida, ¿no? Es el tratamiento que habíamos indicado de por vida, porque solo va a calmar desde un mes, 3 meses, 6 meses. Y luego nuevamente, ¿no? Entonces, habrá que darle un tratamiento de por vida. Bien, hasta ahí es el tema de fiebre reumática, ¿no? Luego tenemos el tema de quemaduras también. Hay práctica, pero la práctica creo que la vamos a hacer el día viernes o quieren hacer la práctica hoy. ¿Qué dicen futuros colegas? Futuros colegas, ¿están escuchando? El día viernes, doctor. El El día viernes, viernes. Doc. El viernes, ¿no? Viernes, doctor. El Viernes, por viernes, ¿no? favor. Muy bien, el viernes entonces vamos a respetar la mayoría. Solo quiero comentar que el chat es para la asistencia. Anótense en el chat. Sé que están 37 participando y solo 32 en el chat, ¿no? O sea que hay que anotarse en el chat para tener la asistencia. Esto del chat se puede imprimir y eso quieren los coordinadores para ver la asistencia real de realmente que hayan venido aquí al curso. Bien, entonces continuando, vamos a iniciar porque nos queda poco tiempo, 10 minutos. ¿Dónde estamos? Hay frecuencia y nivel de prevención de las quemaduras. ¿Qué son las quemaduras? Es un tipo de lesión en la piel causada por diversos factores. Seguramente ustedes en su experiencia han tenido ya una serie de problemas por quemaduras que pueden ser térmicas, por llamas, por líquidos calientes, por superficies calientes y otras fuentes de alta temperatura. Aún con el contacto con elementos a temperaturas extremadamente bajas, podría haber también quemadura por frío, ¿no? Quemaduras químicas, quemaduras eléctricas. La quemadura de primer grado se caracteriza por que afecta solamente a la capa superficial de la piel, a la epidermis. Se le puede llamar eritema o epidérmica la lesión, ¿no? Y es causada mayormente por una larga exposición al sol o exposición instantánea a otra forma de calor, plancha, líquido caliente, etc. Mayormente se da en las playas, ¿no? En las piscinas, donde no se colocan protector solar y el sol les va a llegar a la piel y va a producir lógicamente una quemadura de primer grado. Cabe recalcar que no existe ampolla en primer grado, que es característica
de la quemadura de segundo grado. No hay quemadura de primer grado con ampollas, solo segundo grado. Quemadura de primer grado, signos y clínicos. Acá dice la literatura, hay ampollas, pero intradérmicas, microscópicas, que no se ve a simple vista. Hay enrojecimiento de la piel seca mayormente, descamación y destrucción de las capas superficiales o solo enrojecimiento de la piel. Hay un dolor intenso tipo ardor, inflamación moderada, gran sensibilidad en el lugar de la lesión. Es un lugar donde se dice no me toques, ¿no? Porque hay dolor. Tarda unos días, a lo mucho un mes, ya que solamente es superficial, ¿no? La piel, como está en constante recuperación, producción de otras nuevas células, va a eliminar las células que han sufrido esta quemadura de primer grado. Segundo grado. Estas quemaduras se dividen en superficiales y profundas. La superficial implica la primera capa y parte de la segunda capa de la piel. No se presenta en las capas más profundas ni en las glándulas de sudor ni glándulas productoras de grasa, pero hay dolor, hay presencia de flictenas o ampollas. No existe ampollas entonces en segundo grado. La quemadura de segundo grado profunda implica daños en la capa media y en las glándulas de sudor o las glándulas productoras de grasa. Puede haber pérdida de piel, carbonización. En esta quemadura de segundo grado sí que hay ampollas, ¿no? Había indicado, hay ampollas. Tercer grado. Una quemadura de tercer grado penetra por todo el espesor de la piel, ¿no? O sea, la epidermis, la dermis. Incluye terminaciones nerviosas, vasos sanguíneos, linfáticos. Y como las terminaciones nerviosas han sido destruidas, no hay dolor, ¿no? No duele al contacto. También se destruyen folículos pilosebáceos y las glándulas sudoríparas. Se compromete la capacidad de regeneración. O sea, la piel no forma nuevas capas, ¿no? Lamentablemente ahí va a quedar una cicatriz grande a menos que hagan un injerto. Este tipo de quemadura de tercer grado no duele al contacto debido a que las terminaciones nerviosas fueron destruidas por la fuente térmica, ¿no? Por el tipo de quemadura que hubiese. ¿Qué signos podría haber? Pérdida de capas de la piel. A menudo la lesión es indolora porque los nervios quedan inutilizados. Puede que el dolor sea producido por áreas de quemaduras de primer y segundo grado que a menudo rodean la quemadura de tercer grado. La piel se ve seca y con apariencia de cuero. La piel puede aparecer chamuscada o con manchas blancas, cafés o negras. Puede haber ruptura de piel con grasa expuesta. Puede haber edema, necrosis, superficie seca y sobreinfección. Eso se podría observar. Las causas, el fuego, lógicamente, una exposición prolongada a líquidos u objetos calientes, contacto con electricidad y explosiones. ¿No? Y explosiones. La regla de los 9. Tenemos acá por idea de Pulaski Tennyson en 1947
y publicada por Wallace en 1951, esto de calcular las quemaduras por la regla de los 9. Esto implica, ¿no?, que la superficie corporal quemada es la denominada, ¿no?, y es aplicada en adultos mayormente, pacientes de 16 o más años de edad, siendo imprecisa en niños debido a las diferentes proporciones corporales. Mayormente es para mayores este cálculo. En niños se utiliza otro porcentaje. En los adultos la cabeza corresponde a un 9%, ¿no?, de la superficie corporal total. Pero ahí vemos la cara 4.5% y la parte del cuero cabelludo, la parte posterior de la cabeza, 4.5%. Cada extremidad superior, 9%. Cada extremidad superior. El tronco anterior, 18%. El tronco posterior o el dorso también 18%. Cada extremidad inferior 18%. Y los genitales externos 1%. Si sumamos todos estos porcentajes, nos va a dar un 100%. Entonces ahí tenemos la regla de, ¿no?, de los 9. Sumamos todo, nos dará, ¿no?, nos va a dar 100%. En niños y bebés, en cambio, la cabeza, 18%. Cada extremidad superior, 9%. Cada extremidad inferior, 14%. El tronco dorsal, 18%. Y el tronco anterior o frontal, 18%. ¿No? Entonces, así calculamos la superficie de que... Bien, ¿no? Entonces es otra forma de calcular, pero es por edades, ¿no? Por edades, no es para todos los niños esta superficie. Por eso que varía. Quemaduras químicas. En la vida doméstica, ya sea en el transporte, durante la recreación o en la actividad laboral, el hombre está permanentemente expuesto al contacto con compuestos tóxicos, irritantes, corrosivos, inflamables, cancerígenos o explosivos, cuyo efecto en el organismo humano puede llegar a producir lesiones de grados variables, desde simples inflamaciones tisulares hasta lesiones tan graves que pueden llegar a producir la muerte. Los mecanismos más frecuentes de lesiones cutáneas por agentes químicos son el derrame o ruptura de un contenedor generalmente inadecuado, la transferencia de un agente cáustico desde su envase original a otro inadecuado, la dilución inadecuada, el uso inadecuado de productos, ataques con ácidos, ¿no? Lo que mayormente se escucha, ¿no?, que esposas o esposos celosos usan el ácido clorhídrico mayormente y echan en la cara a la pareja. Hay que tratar de no tener este tipo de líquidos en casa, ¿no?, para evitar ese tipo de problemas. En cuanto al tratamiento, muchas organizaciones sugieren manejar todo pacientemente, ¿no?,
en dos etapas consecutivas. Uno, una evaluación primaria y otro, una evaluación secundaria. En cuanto a la evaluación primaria, comprende la secuencia mnemotécnica A, B, C, D, E, que es vía aérea, buena ventilación, buena circulación, déficit neurológico y evitar la exposición innecesaria para prevenir la hipotermia. En la siguiente lista se enumeran varios compuestos que pueden llegar a producir quemaduras, ácidos inorgánicos u orgánicos, álcalis, etc. Son algunos de los agentes químicos que producen quemaduras los siguientes. Ácidos inorgánicos, mayormente el ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico, ¿no? Hay el selénico, carbónico, perclórico, nítrico, fosfórico. Ácidos orgánicos, ácido acético, ácido clorobenzoico, ácido fórmico y ácido tioglicólico. En cuanto a las sustancias inorgánicas, tenemos el cloruro de aluminio, cloruro de zinc, magnesio y litio, permanganato de potasio, ioduros, fósforo, aleación del sodio con el plomo y el peróxido de hidrógeno y el cloruro de titanio. En cuanto a los álcalis, la soda cáustica, el cemento, bromuros y derivados, hidróxido de calcio, óxido de calcio y hidróxido de potasio. Otros elementos que causan también daño sería el fenol, el benceno, el asfalto, hidrocarburos aromáticos, el querosén, los lubricantes y los agentes radioactivos. Vean cuánta cantidad de sustancias que pueden producir quemaduras de diversa índole, ¿no? Entonces, todo esto tenerlo con nombre, porque hay muchos que pueden colocar en una botella de Coca-Cola oscura y alguien puede agarrar y pensando que es Coca-Cola querer tomar. Se va a quemar toda la boca, la faringe, ¿no? Realmente hasta el estómago podría llegar la quemadura. Hay que prever esas cosas, poner en cualquier envase que tenemos a este tipo de sustancias el nombre, ¿no? Ácido carbónico, perclórico, y también abajo colocar pues cómo evitar, digamos, una dosis que neutre, ¿no? Que haga neutro, digamos, este tipo de lesiones. Bien, entonces tenemos esta situación. Quemaduras eléctricas. Las quemaduras eléctricas, como su nombre lo indica, no son provocadas por descargas eléctricas, como pueden ser rayos, corrientes mayores de electricidad, también un cortocircuito al aplicar electrochoque sin un gel que conduzca la corriente. En lo general, si una descarga es suficiente para provocar quemadura, hace que se produzca una quemadura de tercer grado. También dependerá del voltaje, del amperaje de la corriente, ¿no? A veces al querer arreglar un enchufe, un tomacorrientes en la casa, evitamos cortar toda la línea y manipulamos. Ahí es grave, ¿no? Es grave. Podría haber hasta un paro cardíaco por una intensidad de corriente, un shock con daños en la dermis y muerte por paro cardíaco. Y por eso es que hay que pedir permiso a la familia o donde están trabajando
para cortar la energía desde fuera, cortar toda la energía, manipular ahí los cables, todo lo que tienen que hacer y después conectar nuevamente, ¿no? Ahí vamos a evitar este tipo de accidentes por intensidad de la corriente o cortocircuitos, ¿no? Vamos a evitar. Los factores que determinan la forma y la severidad de las lesiones, amperaje, resistencia, tipo de corriente, ¿no? Si es alterna, magnitud del voltaje, vía que recorre la corriente, duración del contacto, la humedad y otras. La resistencia de los tejidos corporales a la electricidad en orden de que son el siguiente. Primero, el hueso, ¿no? La grasa, la piel seca, músculos, vasos y nervios. En ese orden afecta a los órganos. Las lesiones producidas por la corriente eléctrica tienen tres explicaciones principales. La energía eléctrica se convierte en calor y destruye los tejidos. Se llama efecto Joule. La corriente eléctrica produce altos potenciales eléctricos transmembrana y estos llevan al daño celular. O sea, destrozan la membrana de la célula, ¿no? Y eso hace daño. La corriente eléctrica produce alteraciones severas de las proteínas de la membrana celular. Saben que la membrana celular está lípido, proteína, lípido, ¿no? Y la descarga va a coagular la proteína en realidad y va a destrozar, ¿no? Va a destrozar la célula y va a matar. En cuanto a las quemaduras solares o quemaduras por el sol, mayormente se producen en verano, cuando miles de personas se exponen al sol y pueden producir quemaduras de primer y segundo grado. En casos excepcionales se producen casos más graves. Son provocadas por una exposición excesiva al sol o a una fuente de luz ultravioleta que supera la capacidad protectora de la melanina, pigmento que protege la piel, ¿no? Que todos tenemos la melanina, eso nos da el color de piel que va a proteger sobre cuando haya cualquier tipo de quemadura. No hay ese tipo de situación. Un minuto. Bien, ¿no? Entonces se recomienda, ¿no? Se recomienda que desde las 11 hasta las 3 de la tarde anden con gorra, con sombrero, porque la capa de ozono está disminuyendo y la luz ultravioleta pasa directamente y es la que nos va a producir quemaduras de primer, segundo grado. De ahí la recomendación para Bolivia entre las 11 y las 3 de la tarde, usar un protector, sombrero, gorro para evitar que la luz del sol directamente nos llegue a la piel, ¿no? Entonces hay ese tipo de situaciones. Bueno, con eso estaríamos terminando, solo nos queda la práctica. Ya en un minuto nos va a cerrar. Próximo tema, Bocio. Nos va a cortar en cualquier momento. Quiero decirles que nos han hackeado el Moodle y todo lo que había han destruido, o sea, inutilizado. Han abierto un nuevo Moodle y ahí nos han indicado a los docentes que debemos cargar nuevamente las prácticas. O sea, tienen que subir ustedes todas las prácticas. Voy a llevar en la clase siguiente, tal vez algunos ya han perdido la foto. Todas las prácticas voy a llevar para que nuevamente saquen foto y puedan subir al Moodle. El plazo puse hasta el viernes en la noche, pero puede que no les habiliten a ustedes. Vamos a prolongar. Pero si están habilitados hasta el viernes en la noche, tienen para subir sus prácticas, ¿no? Para ustedes, lamentablemente, el viernes les voy a llevar, pero muchos deben mantener sus fotos, seguramente súbanlas. Cualquier momento No, nos va a no, cortar y esta doctor, situación. doctor, Sí, sí, no rápidamente. podemos entrar todavía hasta la otra semana. Tienen que mandarnos. Imposible que sea hasta el viernes, doc. Ni del otro hemos subido. Yo tampoco pude calificar. Cualquier momento nos va a cortar, pero de todas maneras, si no le suben, vamos a prolongar. Ahora